El Domo de la Roca es un edificio del siglo VII, de finales del siglo VII, se construyó en el 691 y se encuentra sobre una plataforma mucho más antigua, más o menos en el centro de esa plataforma. Esa plataforma es del siglo I, fue construida por Herodes el Grande, quien fue un rey muy poderoso del periodo romano, es decir, no gobernaba en su propio nombre, era más o menos independiente, no tanto realmente, mientras los romanos eran los que ejercían el verdadero poder, pero es considerado un gran arquitecto. Él hizo un montón de edificios no solo en Jerusalén, sino en muchos otros lugares. El Domo de la Roca no está solo, está rodeado de otro montón de edificios, como por ejemplo el Domo de la Cadena y la mezquita Al-Aqsa, que se encuentra al sur y también es un edificio prominente del que vamos a hablar un poco. Y a esa plataforma, como tiene todos estos edificios, se le llama hoy la explanada de las mezquitas, pero también tiene otros nombres. Por ejemplo, se le llama el Monte Moria y también se le llama el Monte del Templo. Entonces es un lugar muy importante no solo para los musulmanes. Estos edificios que estoy nombrando son edificios islámicos porque el territorio de Jerusalén fue controlado por musulmanes durante mucho tiempo, pero es un edificio que también es importante para los judíos. De hecho, para los judíos es el lugar más sagrado de toda su cultura y de toda su religión. Es esa la razón por la que hay tanta tensión en este espacio. Es un lugar en el que ha habido muchos enfrentamientos políticos a través de la historia, especialmente en el siglo XX, en vísperas de la formación del Estado de Israel y después, por supuesto. El Domo de la Roca además es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico porque es el edificio más antiguo que se conserva en su forma original en todo el mundo islámico. Es decir, no es el primer edificio que se construyó por los musulmanes. Antes de eso ya se había construido la mezquita de Amr en Egipto, por ejemplo, o la mezquita de Kufa en Irak, pero estos edificios han cambiado, han mutado demasiado a través del tiempo y por lo tanto es imposible saber cómo era su forma original, excepto a través de las crónicas que conservamos sobre las descripciones del edificio. En cambio, el Domo de la Roca sí se mantiene de su forma original, a pesar de que ha sufrido un montón de cambios a través de la historia. Varias partes han sido demolidas, los techos y el domo, por ejemplo, han sido cambiados, la fachada ha sido remodelada también, pero el interior, el plano original del edificio, todo eso se mantiene y por eso es tan especial. Para entender el edificio, primero tenemos que saber en qué contexto se construyó. Fue construido en el 691 por un rey llamado Abd el-Malik. Este rey, o bueno, califa en realidad, es un califa que pertenece a la dinastía de los Omeyas. Entonces vamos un poco más hacia atrás en el tiempo para entender quiénes son estos Omeyas. Primero que todo, a la muerte del profeta Mohammed, la persona que trajo el Islam o que se lo inventó o que lo recibió de Dios, dependiendo de si ustedes son creyentes o no, él había convertido toda la península arábiga en un imperio islámico y a su muerte llegan 4 sucesores que son los llamados califas bien guiados. Entonces está primero Abu Bakr, luego está Omar, que es el que conquista Jerusalén, luego está Osman y luego Ali. A la llegada del Islam a Jerusalén hay que tener en cuenta entonces cuál es el entendimiento que tienen los musulmanes de esta ciudad. Para el Islam, la ciudad de Jerusalén es tan importante que es el tercer lugar más sagrado de la religión del Islam. ¿Esto por qué es? Porque los musulmanes son herederos de la cultura judeocristiana y ellos aceptan que Jerusalén es un lugar sagrado, ellos aceptan los profetas judíos como si fueran profetas musulmanes. Ellos piensan que, por ejemplo, Abraham y Noé y Jesús eran musulmanes, sino que sus ideas fueron distorsionadas en cierta forma, y ellos tienen además una idea de tolerancia religiosa. A la llegada de Omar, que es la persona que conquistó Jerusalén en el siglo VII, él trata la ciudad con mucho respeto. Entonces lo primero que hace es hacer una especie de tour alrededor de la ciudad, va al Santo Sepulcro, luego consigue un guía judío que lo lleve a esta plataforma, y esa plataforma había sido usada en ciertos momentos como un tiradero de basura, en otros momentos fue utilizado, por ejemplo, en el periodo de Adriano, se construyó un templo de Zeus, al parecer, y también tenía unas estatuas de él mismo. Y muchas de las rocas de la piedra que había sido utilizada para hacer la plataforma se las habían llevado para hacer otras construcciones, entonces no estaban en muy buen estado. Y este guía judío más o menos le cuenta a Omar lo que ha sucedido con este espacio y cómo ha sido degradado su cultura, este espacio que era tan importante para los judíos, pues a través de toda esta historia que ha sucedido antes, cuando los judíos han sido expulsados en su mayoría de la ciudad mientras había sido gobernada por cristianos. Omar ve este espacio y manda que se limpie el templo.
la plataforma, y además ellos se sienten, digamos, al hacer esta acción, se puede interpretar o se ha interpretado como que los musulmanes son los legítimos herederos del judaísmo y por lo tanto de la plataforma. Lo que están haciendo es restaurar, asimilar el simbolismo de la plataforma y permiten que los judíos vayan a adorar, a hacer sus ritos en ese territorio. La leyenda dice, no estamos seguros, no tenemos ninguna información verídica de esto, pero parece que Omar construyó una especie de mihrab, o sea, una especie de símbolo que orienta la oración de las personas a la Meca. O sea que muy posiblemente esta misma plataforma fue utilizada por musulmanes para orar hacia la Meca. A la muerte del califa Omar viene el califa Osman. Osman pertenecía a la familia de los omeyas y a su muerte comienza a haber un conflicto relacionado con su asesinato y su sucesor, que es el califa Ali. Y a través de ese conflicto, eso se convierte en una guerra civil que se llama la Primera Fitna. Surge un primo de Osman que se llama Muawiyah. Entonces Muawiyah llega al poder, él se convierte en el nuevo califa, saca a Ali, por supuesto, y crea una dinastía que se llama la dinastía de los omeyas. Es un momento muy interesante para la historia islámica porque pasamos de tener, un califato que es más o menos básico, más o menos arcaico, a convertirse en algo como un reino. Se influencian bastante por la cultura bizantina, por la estética, por la etiqueta de los reyes bizantinos, porque han pasado de gobernar desde la Meca y de Medina a gobernar desde Damasco. Ese era el territorio donde estaba Muawiyah originalmente. Y eso significa que van a adoptar, por ejemplo, la forma de vida de los reyes bizantinos, van a tener baños, van a tener palacios y utilizar la arquitectura de una forma novedosa. Además, van a adoptar la idea de la sucesión dinástica. Antes de que llegaran los omeyas al poder, los califas se escogían en algo parecido a un consejo de sabios. Es decir, Abu Bakr, Omar, Osman y Ali fueron escogidos de esa forma. Pero después de los omeyas, después de Muawiyah, los que van a seguir van a ser los hijos. Yazid primero es el hijo de Muawiyah primero, Muawiyah segundo es el hijo de Yazid. Después de Muawiyah segundo hay un cambio y el que va a quedar en el poder es Marwan primero, que era un primo, el califa había guiado Osman. Y ahí comienza una nueva línea de la familia que también van a ser el hijo del hijo del hijo del hijo los que van a estar en el poder. Lo que va a caracterizar el periodo de Marwan y de Abd al-Malik va a ser una guerra civil que van a estar peleando contra la Meca y Medina, donde va a estar un reclamante al trono. Él va a hacer una guerra diciendo que los omeyas no deben estar en el poder. De hecho, muchas personas son las que van a estar en contra de los omeyas. Y el momento en el que se construye el Domo de la Roca es justo el momento en el que Abd al-Malik gana esa guerra civil. Entonces, muy posiblemente, esta es una de las interpretaciones, el monumento del Domo de la Roca fue construido como un monumento de victoria en el momento en el que se acaba esta guerra civil. ¿Qué sabemos de Abd al-Malik? Sabemos que era una persona interesada en los lujos que ofrecía el mundo bizantino. Sabemos que, y esto ya es un poco un chisme, tenía una halitosis tan terrible que le llamaban insecticida. Al parecer las moscas se morían cuando él hablaba. Y también sabemos que tenía un gusto especial por las mujeres. Entonces esto es algo que va a caracterizar mucho a los omeyas y es su gusto por el lujo, el gusto por los palacios, el vino, la música, que algunos consideran eso no tiene nada que ver con el Islam. Ahora sí, en el 691 por Abd al-Malik, el Domo de la Roca. Como habíamos dicho antes, es un edificio octagonal, todo decorado con estos azulejos azules y amarillos que se llaman azulejos Iznik, y abajo tiene un zócalo en mármol. Entonces uno lo puede ver desde afuera, tiene este color muy característico, pero la verdad es que esa decoración no es la original. La decoración original se parecía un poco más a esto. Esto es un modelo del Domo de la Roca, todo decorado con estos mosaicos dorados, que era la forma típica de decoración de las iglesias bizantinas de la época. De hecho, el interior también está decorado con esos mismos mosaicos. Y esa decoración que vemos hoy, a pesar de que por supuesto ha sido restaurada varias veces, fue mandada a hacer por Suleimán el Magnífico, el emperador otomano, porque pues Jerusalén hacía parte del Imperio Otomano en este momento, hasta 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. Hablando de la forma original del Domo de la Roca, si ustedes han jugado Assassin's Creed, en la primera versión, el primer juego, Altair puede ir a Jerusalén
y encontrar el Domo de la Roca. Sin embargo, el Domo de la Roca que aparece es exactamente igual como lo tenemos hoy, con el tipo de decoración de azulejos otomanos, lo cual es un anacronismo porque eso sucedió en 1500 y Assassin's Creed sucede durante las cruzadas, entonces está mal. Este es el plano del edificio. Como habíamos visto antes, es un octágono y el interior tiene dos aros concéntricos de columnas y pilares. Las columnas son los pequeños cuadritos, eso significa que son una sola piedra, eso es una columna, y los pilares son los que son un poco más grandes y están hechos de ladrillo. Sobre esas sucesiones están, por supuesto, los techos, y en el centro, el aro que está en el centro es el que sostiene el tambor, y sobre ese tambor está el domo, y justo en el centro está la roca. El domo, de hecho, son dos domos, un domo interior y un domo exterior. Estos techos de madera han sido reemplazados varias veces a través de la historia porque son de madera y eso significa que son de un material perecedero. Este plano que acabamos de ver, que es un octágono con estos aros concéntricos alrededor, no es único. Hay otros edificios que son muy similares, pero no son edificios islámicos. Recuerden que este es el primer edificio islámico. Esta que ven a la izquierda es Santa Constanza en Roma, es una iglesia con forma circular, algo muy parecido a lo que acabamos de ver. Entonces es un círculo enorme con un domo en el centro y con un aro hecho de columnas que sostienen el tambor. O sea que básicamente es el mismo edificio. Fue construido posiblemente por Constantino o posiblemente por Julián el Apóstata, que también es un emperador. Y también en Roma tenemos la iglesia de San Esteban, que se parece, ahí pueden ver que es un edificio circular, que en el centro tiene una serie de columnas y sostienen un tambor, y sobre ese tambor hay un domo. Ahí podemos ver el plano, la elevación es bastante similar, hay cosas que no son exactamente iguales, por ejemplo la decoración, el domo, ninguna de esas ideas se parecen, y eso significa que el Domo de la Roca también tiene algunas innovaciones. A este tipo de edificio circular se le llama rotonda o martyrium, y se volvieron muy populares tanto en Anatolia como en Siria, como en toda la región del Levante. Muchísimos edificios como estos se construyeron. Si queremos saber de dónde viene esta idea, tendríamos que irnos a la arquitectura griega, donde ya existía un tipo de templo circular llamado un tholos. Por ejemplo, el templo de Delfos, donde quedaba el oráculo, era originalmente un templo circular, como podemos ver en las ruinas que sobreviven. La idea es que el sagrario está en el centro, ahí estaría la estatua del dios, y alrededor tenemos esta zona peristilo de columnas, hecha de columnas, que es, digamos, la adaptación de la zona peristilo de cualquier otro templo. Esta idea, por supuesto, va a migrar a la arquitectura romana, como el caso del Panteón. Uno de los primeros edificios octagonales que se vuelve muy importante antes de que llegue el cristianismo es la tumba de Diocleciano en Spalatum, construido en el 303, y que además tiene esta serie de nichos alrededor, 4 nichos alrededor que son circulares y 4 nichos que son cuadrados. Este tipo de edificio va a ser adoptado después por Constantino. Él va a hacer un edificio que se llama el Octágono Dorado, y esto tal vez es mucho más cercano que incluso que Santa Constanza, porque Santa Constanza, ya vemos, es un edificio circular. En este caso tenemos un edificio octagonal que en el centro también tiene un aro de columnas y seguramente sostenía encima un domo. Entonces ya vimos cómo la idea del templo pasa del griego a lo romano y del romano a lo cristiano, y tienen que pensar que los musulmanes, cuando llegan a Siria, estos son los edificios que se van a encontrar. No hay que ir muy lejos. En la misma ciudad de Jerusalén había una rotonda muy importante, y es la iglesia de la Anastasis en el Santo Sepulcro. Esta fue una iglesia construida en el periodo de Constantino, mandada a hacer por su madre Helena en el 335, que consistía en una basílica. La basílica, por supuesto, era muy grande, un atrio y después una rotonda. La iglesia del Santo Sepulcro, como sobrevive hoy, no es exactamente la misma, pero también tiene una rotonda, la idea de una iglesia circular, que justo en el centro tiene la piedra donde supuestamente estaba el sepulcro de Cristo, encontrado por Helena, la madre de Constantino. Es posible que cuando los musulmanes hayan llegado a Jerusalén hayan intentado superar la grandiosidad del edificio del Santo Sepulcro, que hayan intentado hacer algo más bello, más vistoso y además en la zona más alta de la ciudad. Y algunos consideran que podría significar una especie de mensaje de victoria del Islam sobre el cristianismo. Y por supuesto, la ciudad de Jerusalén era una ciudad eminentemente cristiana a la llegada de los musulmanes. Entonces tenemos un plano de iglesia para hacer un edificio islámico. Eso significa que hay que hacer una traducción o unos cambios para
adaptarlo al nuevo lenguaje que quieren crear estos musulmanes, pero se van a mantener muchas otras cosas, no solo el plano. El interior también está decorado de una forma bizantina. ¿Por qué? Porque los árabes no tenían una gran tradición arquitectónica ni decorativa. Eso significa que cuando llegan a Jerusalén lo que van a hacer es contratar mano de obra local, y esa mano de obra local sabe construir, pero en sus propios términos. Es decir, están acostumbrados a la arquitectura bizantina y a la decoración bizantina. Uno de esos cambios es, por ejemplo, que no va a haber representaciones figurativas. Todo va a ser abstracto, y eso va en consonancia con las mismas leyes del Islam de no representar al profeta, de no representar a Dios, no representar a Alá ni a ningún otro profeta. En una de estas arcadas concéntricas tenemos las columnas y los pilares sosteniendo unas vigas, y sobre esas vigas hay unos arcos. Si uno mira las vigas desde abajo, va a encontrar estas figuras en las que hay una especie de arabesco, y ese arabesco tiene además unas uvas, y esas uvas son un símbolo que uno diría no tiene nada que ver con el Islam. Si uno revisa las iglesias de la época, aquí por ejemplo estoy mostrando San Vitali, que es del Ravenna 547, construida por Justiniano, pues vamos a ver que existe el mismo estilo de arabesco con esta vid, con estas uvas, que sí es un símbolo cristiano porque la vid es un símbolo de la sangre de Cristo y de la comunión. Entonces aquí vemos cómo se traspasan otras ideas del cristianismo a la decoración. También podemos hacer un análisis de los mosaicos. Entonces, esto que ven acá son mosaicos dorados. Muchos de estos mosaicos son originales, pero en muchos de estos casos lo que nos encontramos son un montón de plantas, lo que parecen ser plantas esquemáticas, no son plantas realistas, que surgen de vez en cuando de jarrones, como los vemos acá. Y este tipo de planta muy extraña aparece también en iglesias cristianas. Por ejemplo, la decoración de Santa María Maggiore en Roma, construida entre el 432 y el 440, pero pueden ver que la decoración es muy parecida a la que acabamos de ver en el Domo de la Roca. Entonces el lenguaje se traspasa, pero aquí faltan las figuras porque estamos manteniendo la idea de que no puede haber una representación en el Islam. Además de las plantitas que acabamos de ver, también hay otra serie de representaciones un poco más misteriosas. Aquí les estoy mostrando estas cosas raras que tienen joyas al parecer, y algunos académicos las han comparado con coronas de algunos otros emperadores bizantinos. Por ejemplo, este es Justiniano, esta es su esposa, y han intentado mostrar que posiblemente son coronas bizantinas. Acá tenemos otro elemento que es un poco más extraño, esto que está surgiendo de esta especie de jarrón donde están un montón de plantas y parecen un par de alas, ¿verdad? Aquí tenemos otro, hay varios del mismo tipo, y han sido comparados también con las coronas sasánidas. ¿Por qué estarían comparados con las coronas sasánidas? Porque en el momento en el que surge el Islam, en el momento en que los árabes salen de la península arábiga, había una guerra entre dos imperios, el imperio sasánida y el imperio bizantino. Cuando los árabes comienzan a expandirse, estos dos imperios han estado peleándose durante años y están exhaustos. Eso hace que sea más fácil para los árabes conquistarlos. Los árabes van a conquistar todo el imperio sasánida y lo van a acabar por completo, y van a tomarse muchos territorios del imperio bizantino, todo lo que es el Levante, Egipto, partes de Libia, lo que hoy es Siria, Palestina, Líbano, e incluso algunas partes de Anatolia y Armenia incluso. Entonces todo esto lo van a tomar, y algunos han considerado que estas representaciones de coronas son algo así como trofeos, los trofeos de los imperios que conquistaron. Ya tenemos dos posibles interpretaciones del Domo de la Roca. Posiblemente se trata de un monumento de victoria porque Abd al-Malik ganó una guerra civil, pero también es un símbolo de victoria del Islam en contra de estos grandes imperios. Sin embargo, el interior del edificio tiene más misterios. Por un lado hay una inscripción, y estas son las primeras inscripciones que vemos en el mundo islámico, y tenemos que pensar entonces que este edificio es un edificio público y que la construcción del mismo edificio plantea un mensaje, una especie de mensaje. Por un lado hay inscripciones coránicas, algunas de las cuales hablan sobre Jesús, lo cual es también un poco extraño, y otras que hablan de la fundación del edificio mismo. Entonces las que hablan de Jesús se centran en hablar de cómo el Islam no concibe que Dios esté separado en tres, ellos están completamente en contra de la Trinidad. Y también hay una inscripción de Abd al-Malik diciendo que el edificio se construyó en el 691
Curiosamente, la inscripción donde aparecía el nombre de Abd al-Malik, el nombre fue removido. La persona que hizo esto fue Al-Ma'mun, uno de los califas más importantes de la dinastía abasida. Y pues es un poco divertido, ¿no? Es como si le tacháramos el nombre de Gabriel García Márquez de su libro y pusiéramos, digamos, el mío. Hay un libro que se llama The Dome of the Rock and its Umayyad Mosaic Inscription, que se centra totalmente en la inscripción del edificio. A Marcus Milwright le parece que lo mejor que uno puede hacer es centrarse en la información que está clara, y la información que está clara son las inscripciones que están ahí. Entonces él considera, después de hacer un estudio muy detallado de todas las inscripciones, hay algunas que ni siquiera son de ese periodo, hay algunas que se añadieron más tarde, para él los que vivían en el mundo omeya eran informados sobre la versión oficial del Islam, lo que el califa quiere hablar, sobre todo a través de los edificios que se construyeron en esa época y a través de las monedas. Y él hace una comparación con el tipo de escritura que aparece en las monedas y el tipo de escritura que aparece en la mezquita. Entonces, para él, el verdadero significado del edificio tiene que ver con el mismo califa, es como una especie de monumento al mismo califa y a su poder para transmitir un mensaje y cómo decir que el Islam oficial de los califas omeyas es el Islam que le va a llegar a todo el mundo y que proviene del califa y que él es el protector. Más o menos esa es la interpretación que tiene Marcus Milwright. Y él también dice que el edificio y la inscripción representan una apropiación simbólica del imperio cristiano, usando elementos decorativos bizantinos y utilizando también la misma simbología cristiana. Eso significa que es como una especie de continuación del imperio cristiano, pero en términos islámicos, lo cual puede ser también una forma muy interesante y muy inteligente de verlo. Una de las historias más conocidas del profeta Mohammed es el Isra y el Miraj, o el Miraj, que son la historia del viaje nocturno y la ascensión. La idea es que en una sola noche el profeta Mohammed montó un animal mitológico llamado el Burak. Parece que de un salto llegaron a la mezquita más lejana, o al-Aqsa, y desde ese lugar dio un salto más y llegó al cielo, donde se encontró con los profetas, se encontró con los ángeles y se encontró con Alá. De hecho, al inicio estas tradiciones eran dos historias separadas. Una en la que el profeta Mohammed va a la mezquita al-Aqsa, el Masjid al-Aqsa, y otra en la que va al cielo, pero eventualmente parece que se fueron uniendo las dos historias. Esta historia le daría mucha más importancia al templo donde se encuentra el Domo de la Roca. Mucha gente piensa que este monumento conmemora ese evento específico de la vida del profeta Mohammed. Sin embargo, la primera inscripción dentro del Domo de la Roca que hace una mención al Isra y al Miraj es de 1035. Eso es mucho tiempo después de la muerte del profeta. Recuerden, el profeta muere en el 632 y la inscripción es del 1035, ya periodo fatimí, cuando esto está controlado por chiitas. Hay varios debates alrededor de esta posible interpretación, de que la mezquita más lejana al-Aqsa, el Masjid al-Aqsa, es efectivamente Jerusalén. Masjid significa lugar de postración, podría ser cualquier lugar de postración, y que el lugar más lejano hasta podría ser en el cielo. Entonces por ahí va el debate. ¿Qué dice el Corán? El Corán no menciona al-Quds, no menciona Jerusalén. Dice: gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana, aquella cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Verdaderamente Él es quien oye y quien ve. Hay algunas otras referencias, pero ninguna de ellas dice que haya sido a Jerusalén. La primera persona en hacer la asociación del Masjid al-Aqsa con Jerusalén específicamente es un geógrafo y un historiador llamado Muhammad ibn Ishaq, uno de los primeros historiadores de la dinastía abasida, que escribió un libro llamado Sirat Rasul Allah, que es la biografía del profeta de Dios. El libro no sobrevive, pero es comentado por otros, especialmente por Ibn Bukair y Abd al-Malik ibn Hisham, que son también historiadores que retoman las historias escritas por Ibn Ishaq. Y esto se escribió, al menos el libro de Ibn Ishaq se escribió en el 767, esto es más de 100 años después de la muerte del profeta Mohammed. Y eso hace que, digamos que no estemos totalmente seguros de que esta historia sea de esa forma, y en la misma época en la que se escribieron estos comentarios también se debatía si realmente era en Jerusalén o si era más bien un lugar de postración en el cielo, que sería mucho más lejano que Jerusalén, ¿no? Entonces esta opción ha sido descartada, a pesar de que es más o menos popular.
los académicos en general no la consideran cierta. La última interpretación que quiero exponer es la de Priscilla Soucek, quien escribió un artículo muy interesante sobre la iconografía salomónica en el Domo de la Roca. Ella basa toda su investigación en el lugar específico donde está el domo y lo asocia después, hace unas conexiones interesantes con la mitología islámica alrededor de este lugar. Entonces, primero pensemos en la simbología del templo para los judíos. Se supone que en este mismo lugar se había construido el primer templo, que era el templo de Salomón, el lugar más importante para los judíos, que fue destruido en el 586 más o menos, cuando sucede el saqueo de Nabucodonosor de Babilonia. Los judíos son llevados a Irak, van a vivir en Babilonia en este exilio, hasta que aparece Ciro el Grande, el emperador persa, el primer rey de los persas, el Shahenshah, que es muy bueno con los judíos y les permite volver a Jerusalén y comenzar a construir el templo, en este caso con un gobernante en el nombre de los persas que se llama Zerubabel. Comienzan a reconstruir este templo más o menos en el 535, pero este periodo del segundo templo es un templo mucho más pequeño, mucho menos interesante comparado con lo que va a hacer después Herodes. Herodes comienza su construcción más o menos en el 20 antes de la era común, que se demoró bastante además en terminarse, y ahí es donde habría estado, ¿no?, el centro del culto judío. Según la descripción de la Biblia, el templo de Salomón y el segundo templo, los dos, tenían un plano muy similar y se parecía mucho a un templo fenicio. De hecho, hay templos fenicios que sobreviven y se puede comparar la descripción que hace la Biblia con estos templos y se parecen bastante. Por supuesto, podemos entender que hacían parte del mismo lenguaje arquitectónico. La idea es que tiene un pórtico con unas columnas, tiene un hall principal, ahí va a haber una serie de elementos sagrados que tienen los judíos para hacer ciertas operaciones, y un sagrario de sagrarios. Ahí, en ese lugar sagrado que no puede entrar nadie, solo puede entrar el gran sacerdote un par de veces al año para hacer ciertos rituales, porque si no es una persona consagrada, habiendo hecho un montón de ritos, supuestamente se muere en la presencia de Dios, porque Dios vive ahí. Ahí adentro habría estado el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es algo que se describe en Éxodo, es una cajita de madera que está recubierta con oro, que tiene una tapa y que tiene unos palitos para poderla cargar. Y adentro están las tablillas donde están los 10 mandamientos, una muestra de maná, que es este pan que cae del cielo, y la vara de Aarón con la que se hicieron todos los milagros durante el periodo de Éxodo, ¿no?, supuestamente. En esta caja vive Dios. De hecho, si ustedes revisan el libro de Éxodo van a ver que ellos están cargando esta cajita de un lugar a otro y van detrás como una especie de llama, como un fuego que va ardiendo, y esta es la presencia de Dios. La idea central es que esa piedra que está ahí era la piedra donde estaba el Arca de la Alianza, es decir, el centro del culto judío, el sagrario de sagrarios, es la piedra alrededor de la cual está el Domo de la Roca. Esa piedra sería la punta de el monte Moria. Como esto todo es una especie de montaña que después fue nivelada, la punta exacta es ese lugar donde habría estado el sagrario de sagrarios. En realidad, este templo construido por Herodes, que es realmente grandioso, monumental, que tiene un montón de materiales extraordinarios, no va a estar mucho tiempo en pie. Va a ser destruido durante las guerras judías entre los judíos y los romanos, que van del 66 al 74, y en el 70 Tito Flavio va a entrar a la ciudad y sus soldados van a quemar el templo, van a destruirlo todo. Se van a llevar además algunos de los elementos que estaban en el interior. El Arca de la Alianza no estaba en este punto, de hecho el Arca de la Alianza se deja de describir desde la destrucción del primer templo en el periodo babilónico. Ya no se sabe qué pasó con el arca, algunos dicen que está en Etiopía, no se sabe, pero la roca siguió siendo un objeto de culto. Sabemos, por ejemplo, que los judíos ungían la piedra, hacían una especie de ritual alrededor de la piedra, y parece que los musulmanes siguieron haciendo este tipo de ritual. Hoy la parte que para los judíos es más sagrada es el Muro de las Lamentaciones, que termina siendo el muro más cercano de esta plataforma que quedaba cerca del Domo de la Roca. Muy posiblemente lo que hicieron los musulmanes fue adaptarse a ese mismo culto que tenían los judíos. De hecho, muchos musulmanes conversos eran judíos originalmente, y eso nos muestra una continuación de esos ritos judíos. Ahora, Priscilla Soucek hace un montón de lecturas distintas, no solo desde la arquitectura y del lugar donde está el Domo de la Roca, y se va, por ejemplo, por la idea de la decoración. La decoración es un montón de plantas, como vimos antes, pero estas plantas tienen joyas. Estas plantas con joyas son una referencia
a ciertas leyendas que había sobre cómo Salomón tenía un jardín lleno de joyas, lleno de perlas y rubíes y oro y cosas así. Esto ella lo lee como una referencia a ese texto, pero no podemos estar totalmente seguros. Priscila también conecta el Domo de la Roca con el Templo de Salomón, mostrando que hay un montón de conexiones que se creían en la época medieval sobre cómo este lugar era fundamental. Por ejemplo, se decía que Adán había sido creado acá, que en este lugar Isaac había sido sacrificado. Para los musulmanes es Ismael el que iba a ser sacrificado por Abraham. Es el lugar donde supuestamente David construyó un altar, y también es el lugar donde Salomón construyó su templo. Y para los musulmanes todos estos personajes son musulmanes, no es una historia judía, es una historia islámica. Además, la imaginería, las ideas de Salomón también son fundamentales e incluso se encuentran en el Corán. La idea de que, por ejemplo, Salomón utilizó un montón de demonios, que él podía controlar a los jinns y al viento y a las aves, y que las obligó a construir. Todo esto aparece en el Corán. Entonces ella nos muestra una interpretación en la que el Domo de la Roca es una reconstrucción o una reiteración del Templo de Salomón, y de hecho también nos muestra cómo en la literatura posterior, cuando se menciona el Templo de Salomón, las ilustraciones son del Domo de la Roca, como si el Domo de la Roca fuera el mismo Templo de Salomón. Espero que esto les haya parecido sorprendente, porque es como una interpretación bastante salvaje de qué es el Domo de la Roca. Por un lado es un salón de trofeos, por otro lado es una reiteración del Templo de Salomón, por otro lado es un mensaje de victoria sobre el cristianismo, sobre una guerra civil, y para otros es el espacio desde el que el profeta saltó al cielo a conocer a Dios, a los ángeles y a los otros profetas del Islam. Si quieren saber más del Domo de la Roca, les recomiendo The Dome of the Rock and its Umayyad Mosaic Inscriptions. En realidad es una visión bastante amplia de la historia, de la historiografía del Domo de la Roca, quién ha escrito qué, en cómo ha evolucionado además la percepción del Domo de la Roca, y un análisis muy profundo de las inscripciones que tiene el domo. Si quieren saber de la arqueología en general de Jerusalén, les recomiendo The Archaeology of Jerusalem, de los orígenes a los otomanos, de Katharina Gallor, que es un libro que va periodo por periodo hablando de qué se construyó en qué momento, incluyendo todo lo que está en el monte del templo. Estos dos están en inglés, pero hay un libro que es un poco más general y habla de la historia de toda Jerusalén, no solo del Domo de la Roca y de la plataforma, sino que incluye todos los sucesos alrededor, toda la historia, que sería Jerusalén, la biografía de Simón Sebag Montefiore. Si quieren saber más de arte islámico, historia de Medio Oriente o de Asia Central, síganme en Ilustre, donde doy cursos enteros de sesiones seguidas, siguiendo un tema continuamente, sobre cualquiera de estos temas.